Y bueno, amigos, vamos a comentar un par de cositas aquí de noticias, actualidad. Ayer, después de muchísimo tiempo, pasé un día completo sin subir un video a este canal. Creo que es la segunda vez que me pasa en casi 2 años que tiene mi canal. Pero realmente es que se me complicó muchísimo. Pero nada, hoy estamos de vuelta ya. Lo de siempre, juega el Real Madrid. Seguramente el video de mi reacción lo verás al día siguiente porque es muy tarde para la mayoría de mi público. Y nada, vamos a comentar unas cositas aquí bastante interesantes. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a hablar de unas cositas que me he estado encontrando por aquí bastante interesantes y que pues la verdad me han llamado mucho la atención. Lo primero es que, bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando con Dembélé, porque, bueno, conforme pasan algunas horas entre el PSG y Dembélé, el cerco como que se va estrechando un poco más y parece que el francés va a ir a jugar a su país natal, que es al final todo lo que se espera de este tipo de operación cuando ya el PSG se mete y el Barça no tiene otra que quedarse con eso. Sin embargo, sigue habiendo como un problema que en este caso el PSG está dispuesto o quiere pagarse los 50 millones que se había hablado en un momento, y que encima no es solamente los 50 millones, sino que también el Barça tendría que darle la mitad al futbolista, y encima de todo eso, o sea, los 25 millones que en teoría debería ingresar, no puede utilizarlos exclusivamente para meterle más músculo a la masa salarial. Así que es un problema bastante importante que tienen allí el PSG en su idea de humillar al Barça. Es que ya, no, ya te digo yo, que es una humillación que les arrebaten esto, porque bueno, hemos visto que la otra vez intentaron ir por Verratti y se les llevaron a Neymar. Esta vez intentaron, entre comillas, ir por Mbappé, ahora se le van a llevar a Dembélé, es muy probable. Y no te digo yo que bueno, es una humillación, pero si terminan pagando 50 millones después de que supuestamente la cláusula aumentaba el 1 de agosto, es que va a ser un golpe moral bastante duro de digerir, sobre todo porque ese dinero, un porcentaje muy pequeño de la mitad de ese dinero es que pueden utilizar para el tema de la masa salarial, que realmente es lo que los tiene más agobiados que nunca. También hablando de eso, esta mañana se ha conocido, mis queridos estimados, que el fondo alemán habría echado para atrás lo que es el tema de la palanca. Recordarán que hace una semana aproximadamente estuvimos hablando de que el Barça habría planificado y que supuestamente esto estaba aprobado o avalado por el tema de viabilidad que le habría impuesto la liga para ejercer una nueva palanca que le iba a permitir básicamente poder inscribir los fichajes, unos fichajes que bueno, han venido como han venido realmente y que todavía no están inscritos en la liga. Es que si nos ponemos a pensar, el Fútbol Club Barcelona tiene muchos jugadores que no ha inscrito, y hay futbolistas todavía, como por ejemplo el ejemplo de Gavi, que no es que lo hayan podido inscribir porque el Barça acomodó las cuentas ni nada por el estilo, sino que por una decisión judicial fue que pudieron inscribir a Gavi, o que la liga se vio obligada a inscribir a Gavi. Pues a ver, lo que se sabe es que el Barça lo que planeaba hacer con esto era lo siguiente: revender una parte de Barça Studios que Laporta habría acordado con el medio alemán, y que pues tenían que traspasarle un tercio del 49% que compraron el año pasado para cobrar de forma inmediata alrededor de 60 millones, es lo que estoy medio entendiendo. Y bueno, ese dinero lo tenía que transferir el fondo alemán este mismo verano, y que por supuesto el Barça tenía que recibir ese dinero, por supuesto, y tendría que entregar el 16% de Barça Studios. Todo parece indicar que este fondo se ha echado para atrás y le ha tumbado la operación. Y según lo que, si nos ceñimos específicamente a lo que está en la web del Fútbol Club Barcelona, nos podemos fijar que tienen aproximadamente solo 13 futbolistas inscritos a prácticamente 10 días de que arranque la liga. La situación en cuanto a fichajes, en cuanto a inscripciones, todo eso del Barça es realmente dramática. Y yo siempre quiero resaltar y quiero recalcar que el Barcelona, pese a que nos hayan dicho de la por crack, de Padreman y todas estas cosas que hemos escuchado durante muchísimo tiempo, no nos hemos dado cuenta de que esta gente lo que ha hecho es un ridículo espantoso, y lo hemos comentado otras tantas veces. No hay manera de que esta gente se salve de la Sociedad Anónima Deportiva, al menos
no sé, tendría que ocurrir un milagro. No sé si ustedes son de creer en milagros, pero realmente es que la situación es bastante precaria. Y también lo de Dembélé creo que es otra gesta enorme de nuestro amigo Mateu Padremani. Pero es que es absolutamente increíble y nada, como les dije hace unos meses, les dije que disfruten la liga, muchachos. Nosotros como madridistas, tranquilidad. Es que el Barça está en un punto de mierda, están tan arriba de mierda que por algún momento, en algún momento, por algún lado tiene que explotar. Está lo del caso Negreira, que deportivamente yo mantengo la esperanza de que algo pase en algún punto de la vida. Está el tema este de en cuanto a economía, que lo tienen una situación bastante delicada. A ver, si nos ponemos a revisar un poco, los fanáticos del Fútbol Club Barcelona realmente habrá muy pocos a los que les importe el tema este de la sociedad anónima deportiva. De hecho, hay muchos anormales diciendo mejor, así podemos fichar más y mejor. Que se me entienda, más futbolistas y mejor, de mejor calidad. Y realmente es gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo también porque, bueno, no sienten tal vez los colores como lo sentirá el propio socio que escuchará la palabra Sociedad Anónima Deportiva y se estará jalando los pelos, pero bueno, es una decisión que ellos mismos adoptaron y nada, yo lo único que me queda de aquí es felicitar a los amigos que han estado siempre en contra de las cosas que ha hecho Laporta y que a día de hoy está dejando bien claro cómo son las cosas. Quiero cerrar este video defendiendo a un viejo amigo, a un gran amigo, para mí lo que ha sido un gran entrenador del Real Madrid, francés, tricampeón de Champions, se llama Zinedine Zidane, creo que todos ustedes lo conocen muy bien, porque esta mañana se ha conocido que nuestro amigo y canterano, ex canterano del Real Madrid, Marcos Llorente, estaría a puntico de fichar por un equipo de Arabia Saudí por alrededor de 20 millones de libras esterlinas. Yo creo recordar que el Atleti le pagó algo así al Real Madrid, 30 millones tal vez, 25. Y me acuerdo claramente que después de esa venta, Llorente hizo una temporada bastante digna con el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid. Después de eso ha sido un fantasma absoluto. Y quiero recordar que empezaron a criticar a Zidane diciendo que era porque Llorente tenía problemas con los hijos de Zidane, que no sé qué, que lo otro. Y creo que lo colocaba en Twitter esta mañana. Decía, el fútbol es así. El fútbol nos trae cosas, nos dice cosas, nos hace ver cosas, pero casi siempre el resultado es que Zinedine Zidane tenía toda la razón. Le hemos maltratado nosotros mismos, la mismísima directiva con mensajito con sus amigos de la prensa y al final luego el tiempo lo único que ha hecho es cargar de razones a nuestro amigo Zinedine Zidane, quien vio que Marcos Llorente era un muerto absoluto y bueno, lo terminó traspasando. Muchos pensamos, de hecho me incluyo, que había sido un regalo a un rival directo por la liga y miren cómo ha terminado absolutamente todo. Claro que creo que si lo sacamos ¿cómo se llama eso? A negocio en cuanto a Atlético de Madrid, creo que le ha salido bien. Creo que fichar a un futbolista del Real Madrid que te dio por lo menos una gran temporada, lo vas a vender prácticamente por lo que te costó. O sea, realmente no es una operación que le genere muchas pérdidas a lo que es el Atlético de Madrid. Pero sin duda alguna es una operación en la que el Real Madrid sigue ganando muchísimo y ha salido victorioso definitivamente, porque estuviéramos hablando a día de hoy que Marcos Llorente es un inutilizable más que está en la plantilla y que el Real Madrid no se ha dado la tarea de poder sacarlo. Es que nosotros los madridistas a veces somos así, jalamos para donde nos conviene, estaríamos criticando si se hubiese mantenido, lo criticamos porque lo vendieron, pero como les digo, lo único real y verdadero aquí es que Zinedine Zidane tenía razón en cuanto al nivel de Marquitos Llorente, que me parece un futbolista bastante digno, pero que ha tenido un declive bastante importante y eso que no llega ni siquiera a la treintena. Pero nada, hasta aquí voy a dejar este video, espero que hayan disfrutado de él, espero saber su opinión en los comentarios como siempre hacemos, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao.